bienvenidos a Naxos, esto es música clásica. Hoy les quiero presentar el primer álbum para Naxos del trompetista brasilero residente en España, Fabio Brum. En esta grabación, Fabio Brum está acompañado por el Camera Ensemble Consonance bajo la dirección de Pacho Flores. Como apertura musical de este podcast, estamos escuchando la muy bella aria de Vivaldi, Agitata da due venti, de su ópera Griselda, en un arreglo para trompeta y orquesta. Tuve el placer de realizar una entrevista al solista de esta grabación, el trompetista Fabio Brum, y vean lo que nos comenta acerca de esta muy bella aria de Vivaldi y el porqué de su inclusión en esta grabación. Vivaldi tiene uno de los grandes, ¿no? De siempre, y ha escrito muchísimo con instrumento también. Entonces hay que rendir mucho respeto como compositor y como un amante de la trompeta, porque escribió muchísimo para ese instrumento. Y en concreto, como escribió tanto y hay tantos trompetistas que son apasionados de él, pues yo busqué algo que también fuera de él y que no fuera de trompeta. Y que nunca se hubiera hecho. En el momento que lo pensé, nunca se había hecho. Al final parece ser que una otra persona lo grabó, por lo menos el release fue antes del mío, ¿no? Sin saberlo. Pero la idea era que fuera yo el primero. Esa era la idea, buscar algo que nunca se había hecho antes. Y obviamente el área todos conocemos, lo que le gusta la música nos conocemos, y a mí la primera vez que la escuché con Cecilia Bartoli se me quedó en el corazón y es algo que siempre lo tenía ahí. Y siempre desde la primera vez que lo escuché pensé que en la trompeta también podría sonar bien. Entonces ahí está la razón del por qué elegimos esto para empezar el CD. Porque es algo virtuosístico también, alegre, que una persona que lo escucha se pone feliz. Acabamos de escuchar de la ópera Griselda de Vivaldi su aria Agitata da due venti por Fabio Brum a la trompeta, acompañado por el Camera Ensemble Consonance bajo la dirección de Pacho Flores. Obviamente que le pregunté a Fabio Brum que nos comente un poco sobre él,
sus comienzos en la música y vean lo que nos dice acerca de su abuelo, un personaje muy importante para él, a quien esta grabación le está dedicada. Bueno, yo me llamo Fabio Brum, como sabéis, nací en Río de Janeiro, en Brasil, en el año del 81, o sea que ya podéis ver cuántos años tengo por ahí. Y empecé en la música a través de mi abuelo, el padre de mi madre, que era un enamorado de la música. Él estudió profesionalmente música después de jubilarse, para que veas. Cuando se jubiló fue cuando empezó a estudiar música y después se convirtió en músico profesional. Pero mi gran pasión de niño era el fútbol. Y se me daba tan mal el fútbol. Yo hoy fui a hacer un test a un club, de hecho mi club de corazón, que se llama Vasco da Gama, ahí de Río de Janeiro, y me echaron. La primera, nosotros decimos peneira, que es donde te ven si puedes o no, fuera. Entonces me acuerdo de ir a casa llorando y nada, pues a los pocos días el abuelo dijo, pues intentemos la música, a ver qué pasa. Y como quería hacer algo, pues al parecer tenía bastante de acuerdo con él, bastante aptitud para la música. Y la verdad es que me gustó desde el principio porque yo veía realmente que era algo más bien fácil para mí. Yo me acuerdo desde con poquitos semanas de música, digamos, de ya saber qué nota eran en el piano, ¿no? Él me daba una nota, ¿qué nota es? Yo, es el re, por ejemplo. O sea, el oído se me entrenó muy fácilmente. Y entonces como empecé a coger gusto porque veía que me daba mucho más fácil la música que el fútbol, ¿no? Bueno, de ahí he empezado con una larga contestación, pero es el principio, el medio y el final de todo. Realmente mi abuelo para mí, de hecho el disco está dedicado a él, a su memoria. El abuelo fue quien realmente me llevó en su brazo en el mundo de la música. Y su inspiración es constante, aunque ya no esté aquí entre nosotros. Quiero rendir este homenaje a él porque realmente si no fuera por él nada de esto pasaría. He tenido la gran suerte de salir de Brasil para estudiar en Estados Unidos, de ahí a Alemania y después en Francia, y después terminé trabajando en España, volví a Brasil, etcétera. Pero digo, he tenido grandes oportunidades de estudio fuera de mi país, pero te puedo asegurar que he estudiado con los mejores del mundo, he aprendido muchísimo, pero ninguno de ellos me dijo nada que mi abuelo ya no me hubiera dicho de una manera o de otra. Siempre que escucho un comentario de unos profesores, es que mi abuelo me intentó decir eso en otras palabras. Pero entonces, él es pieza fundamental en todo esto. Por eso he tardado tanto en hablar de él en este aspecto. Entonces, así fue como empecé música, ¿no? A los 16 fui para Estados Unidos, donde hice mi carrera. Después el máster en Alemania. Después estuve un año estudiando con un gran solista en París y de ahí gané la plaza de orquesta, que estuve 10 años, 10 o 11 años trabajando como trompeta solista de orquestas sinfónicas. Tuve un par de temporadas en Sevilla, en España, y después un poquito más de 8 temporadas en la Orquesta Sinfónica Brasileira, digamos, la Orquesta Nacional de Brasil. Y de ahí realmente, después de algunos años de orquesta, veía cada día que pasaba que me alejaba más de mi sueño, que siempre fue ser solista. Y el trabajo era muy arduo, muy duro, mantener un nivel y una calidad, pero cuanto más me metía por este lado, más me alejaba del otro. Yo veo que la preparación de un solista no tiene mucho que ver con la preparación de un músico de orquesta. Por esta razón he decidido salir definitivamente de la orquesta para seguir mi sueño, que era ser solista. No podía compaginar las dos cosas.
proyecto, digamos, de 2 años. Fue un proyecto muy pensado. Cuando salí de la orquesta, estuve encerrado, por decir las palabras correctas, estuve encerrado en una habitación 1 año, pensando y estudiando cómo exponerme en el mundo de la música como solista. ¿Qué es lo que yo quería decir? Primeramente tenía, digamos, que volver a tener las aptitudes técnicas para poder afrontar un repertorio de solista, que no son las mismas aptitudes técnicas, especialmente en la trompeta, ¿no? Por ejemplo, un violín tiene diferencias, pero el violín toca siempre muchísimas notas en la orquesta, la trompeta no. Es un tipo totalmente de preparo, ¿no? Simplemente físico, de aguantar la boquilla en los labios durante más tiempo, sin quitar, es muy diferente. Yo siempre que estoy dando una clase comparo un poco al que corre, a un atleta de élite, el que corre 100 o 200 metros y el de fondo, el que corre un maratón. Son los dos iguales de buenos y de atletas, pero Usain Bolt no puede correr un maratón. Entonces es muy diferente a la preparación. Entonces mi idea era estar 1 año preparándome técnicamente, hasta que yo sintiera que podía afrontar con calidad el repertorio. Pero tuve la gran suerte que después de pasado entre 4 y 5 meses me sentí bien. Y a partir de ahí, ya, ¿qué es lo que yo quiero decir al público que me va a escuchar? ¿Qué música quiero tocar? ¿Por dónde me quiero meter? Grabo lo que los otros han grabado, me voy por la música antigua, me voy por lo latino, ¿qué es lo que yo hago? Y como tenía la gran suerte de tener el respaldo de una gran empresa de instrumentos musicales que es Tombi, basado en Valencia, en España, donde se desarrolla continuamente y a diario ideas nuevas de instrumentos, no podía sino meterme por este camino, que era buscar sonidos nuevos para mi instrumento, formas nuevas de enseñar la música que ya existía y obviamente crear una música que no existe todavía. Entonces por ahí me metí y fueron otros, puedo decir, 6 meses hasta que decidimos qué repertorio poner en este CD. Y de ahí otro año en lo que es grabarlo, editarlo, masterizarlo, encontrar anaxos y que todo esto saliera finalmente, ¿no? Entonces fue un proceso de 2 años.
Este álbum tiene un título muy original, se llama Egregore Plus, y por si no saben lo que significan, vean lo que nos dice Fabio Brun respecto a este título. Empiezo por el plus, que es más fácil de decir. El plus simplemente significa el positivo, es algo positivo. Porque el egregore, en cualquier explicación que veas, que puede ser mística, más religiosa, ocultista, que hay muchas explicaciones de esta palabra, puede ser algo bueno o algo malo. Y el plus era para que todos vieran que realmente se ha hecho con una intención de algo muy positivo, no por el lado de magia negra, digamos. Te puedo hablar un día entero del significado de la palabra y para mí lo que significa, pero para mí tiene un significado también muy religioso y muy místico, porque esta palabra me ha acompañado durante muchos años y yo siento que percibo muchas cosas que a lo mejor no están. Yo siempre he sido muy así. En realidad era la idea de todas las personas que han participado del proyecto juntas para crear algo que puede ser físico incluso, una entidad que es el Egregore Plus de este CD para intentar cambiar la perspectiva del público ante lo que es una trompeta como solista.
yo quería rendir un homenaje al país que me acogió, que me dio mi esposa y donde nació mi segundo hijo. Y vivo aquí ahora mismo. Entonces yo quería sí o sí poner algo de España. Puedo decir que es mi tercer país, porque soy brasileño y portugués desde nacimiento, porque mi familia viene de Portugal, pero vivo tantos años aquí, tengo tantas relaciones con España que es simplemente echar los papeles y me dan la nacionalidad. No lo he hecho todavía, lo haré, tendré una tercera nacionalidad. Entonces, España lo tengo en mi corazón muy, muy fuerte por todo lo que te acabo de decir. Y la música española es bella y es latina, o sea, que mueve a cualquiera y más el que es latino. Entonces, quería buscar algo que fuera español y también posiblemente que nunca se hubiera hecho con la trompeta. Y fue, de hecho, Efraín quien sugirió la pieza. Dijo, mira, Fabio, yo creo que esto se puede hacer algo muy bonito. Y lo dejé en sus manos y en realidad que quedó fenomenal. Digamos, la pieza más extensa son las tres, ¿no? Que forman una pieza, los tres movimientos, digamos, forman una pieza del CD y es la más extensa del CD. Y yo creo que se merece, porque realmente, musicalmente hablando, ahí hay... Cada vez que la escuchas encuentras algo nuevo. Acabamos de escuchar Almería de Isaac Albéniz en un estupendo arreglo de Efraín Osher, interpretado por Fabio Brun a la trompeta, acompañado por el Camera Ensemble Consonance bajo la dirección de Pacho Flores. Otra pieza muy importante en esta grabación de Fabio Brun es la obra Rapsodia Latina, también compuesta por Efraín Osher, y vean lo que Fabio nos comenta al respecto de este notable compositor. Conocí a Efraín a través del director del proyecto, Pacho Flores. A pesar de que Efraín nació en Uruguay, vivió toda su vida básicamente hasta que fue para Alemania, vivió muchísimos años en Venezuela. Y el director del proyecto, Pacho Flores, es venezolano y se conocieron en Venezuela y tuvieron muchísimos años trabajando y apoyándose mutuamente. De hecho, ya había escrito anteriormente cosas para Pacho Flores, que también es un gran trompetista, y su música siempre me gustó. Siempre me pareció, aparte de que ya Pacho me hablaba muy bien de Efraín, digamos, Pacho Flores hablaba muy bien de Efraín Osher, al escuchar su música a mí me tocaba, porque realmente me parecía, como usted me ha dicho, algo nuevo, algo diferente a lo que estamos acostumbrados. Y fue a través de, digamos, de esta unión de amistades, ese triángulo de amistad, donde conocí a Efraín y le dije, Efraín, me tienes que escribir una pieza para el CD, sí o sí. No, eso está hecho. Y simplemente le dije, yo quiero que sea algo latino, ¿no? Que estoy buscando este camino, tiene que ser algo nuestro. Y entonces le dejé total carta blanca. Simplemente él escribió porque ya tenía conocimiento, o sea, otra cosa importante. Él, puedo decir, creo que es el compositor que más conoce la trompeta moderna de ese aspecto, que todos esos instrumentos nuevos que se están saliendo a diario, digamos. Él está siempre metido con esto porque conoce a Pacho y a mí. Entonces, decirle que escriba algo con estas líneas latina y nueva es muy fácil decírselo a él. Y entonces la pieza quedó, como podés escuchar, una gran maravilla, que hace mucha referencia a mucha parte de Latinoamérica, ¿no? Y quiso poner la última parte, el último movimiento en homenaje a mi país, el choro, ¿no? Entonces, es la pieza, digamos, muy feliz y más latina de todo el CD, yo puedo decir.
Yo conocí esta orquesta, digamos, porque se llama grupo de cámara, pero que puede tener varios tamaños, varias composiciones, en su misma biografía lo dicen, de una orquesta muy pequeña a algo mucho más grande. Nosotros incluimos los vientos de la orquesta de Hamburgo a este conjunto de músicos de cuerdas. Y la calidad está, se ve que son músicos de calidad, músicos que han trabajado, han estudiado y han sido muy fáciles de trabajar, muy respetuosos, y el trabajo salió. Entonces tengo solamente agradecer el trabajo que han hecho. Y yo conocí a esta orquesta a través de Efraín, porque Efraín ya había trabajado con ellos antes, el arreglista compositor Efraín Noche. Y además es una orquesta de Bremen y Efraín reside en Bremen. Entonces fue todo más fácil el contacto y cuadrar, digamos, organizar toda la grabación de este proyecto. Así fue. Entonces quiero darles enhorabuena a la orquesta y agradecerles por el apoyo y por su musicalidad y trabajo, ¿no? Y Pacho Flores, tengo que decir que es un hermano más que me dio la vida. Nos hemos siempre dado la mano desde que nos hemos conocido en un concurso internacional donde ninguno de los dos pasó a la siguiente ronda. Desde entonces nos hicimos amigos y desde entonces hemos ganado muchos concursos, hemos hecho muchas cosas. Él va por su camino, yo por el mío, pero siempre apoyándonos. Entonces, de hecho, estábamos los dos, somos artistas de la misma marca de instrumentos de Stoney, que es otro pilar importantísimo en nuestras vidas. Digamos, él sigue ahí, porque además hace parte ya de la familia de los de la fábrica, pero él tenía su sala, yo tenía la mía y estamos constantemente, si nos estábamos viajando, estamos ahí estudiando. Entonces, pero siempre con cuidado y de no contaminarnos con lo que uno hacía, el otro no hacía y ni siquiera escuchaba, ¿no? Pero cuando llegó a la época del CD, ¿no? y el proyecto, yo obviamente pedí su ayuda. Yo, Pacho, ven aquí, vamos a hablar, no sé qué. Necesitamos un director. Pacho, tú, nadie me conoce mejor que tú. Sabes lo que es tocar una trompeta y tú sabes dirigir. O sea, entonces, quiero que seas tú. No. Pues se puso a dar clases de dirección para el proyecto, ¿no? Porque ya sabe dirigir, pero quería hacerlo realmente bien. Entonces tuvo clases con renomados directores de orquesta para poder participar de este proyecto. Solamente le tengo que agradecer por todo lo que ha aportado, no solamente como director, especialmente como amigo.
No podía faltar en esta grabación la inclusión de una obra de Heitor Villa-Lobos, que es uno de los compositores, seguramente el más importante de Brasil y uno de los más importantes de Latinoamérica. Entonces le pregunté, obviamente, a Fabio Brun qué representa para él la figura de Heitor Villa-Lobos. Como todos sabemos, Villa-Lobos es, si no el más grande, de los más grandes compositores, no solamente de Brasil, sino de toda Latinoamérica. Y tocar Villa-Lobos es rendir un homenaje a una figura emblemática de mi país. Su música siempre ha tenido su música y él siempre han sido muy fieles a la tierra donde nacieron, donde nació, donde vivió y donde comió y bebió de ahí. A pesar de haber estudiado en Francia, sabemos en las épocas que los grandes compositores salieron de ahí. Entonces su música tiene también, obviamente, esta influencia, pero sin olvidar nuestra tierra. Y La Baquiana número 5, la cosa más bella y más conocida que había escrito. Se había tocado, especialmente el primer movimiento, se escucha bastante más que el segundo, pero yo no sé, el segundo a mí me llama más la atención, quizás porque yo soy mucho más movido que calmado. Entonces yo siempre el martelo me tocaba más a mí, algo más percusivo, más movido. Y yo no escuchaba tanto eso. La gente siempre cuando toca la baquiana es el primer movimiento, cuando la van a tocar en otro instrumento, digamos, ¿no? Es muy difícil encontrar versiones que tengan el segundo también. Y cuando yo vi que para la trompeta no se había hecho, pues hay que grabar sí o sí esto, ¿no? Entonces, para mí simplemente es un gran honor poder incluir esto en mi primer CD, como un homenaje que hago a Villa-Lobos y a mi país.
Acabamos de escuchar el aria Cantinela de la Bajiana Brasileira número 5 de Villalobos, interpretado por Fabio Brun a la trompeta, acompañado por el Camera Ensemble Consonance bajo la dirección de Pacho Flores. Y para despedirnos musicalmente de este podcast, los dejo con la pieza Solo de Concours de Theo Charlier por Fabio Brun a la trompeta, siempre acompañado por el Camera Ensemble Consonance bajo la dirección de Pacho Flores. Quería poner algo original escrito para la trompeta en el CD también, para que ningún crítico pudiera decir que todo lo que estoy haciendo es avant-garde, cosas locas que no. Entonces yo quería que tuviera algo conocido por lo menos en el mundo trompetístico, ¿no? Y es de las cosas más conocidas que tenemos, muy operística también, que va en la línea del resto del CD, es algo muy cantable, muy cantado, que tiene muchos colores, que es la otra línea del CD. Entonces, obviamente, ahí fui yo quien pedí, Efraín, ¿tú crees que esto queda bien con orquesta? Y ahí pienso que tuvo que pensar un poco más, ¿no? Lo primero era la tonalidad, que para las cuerdas no es una tonalidad muy fácil, y se pudo ver a la hora de estar con la orquesta delante, que la tonalidad era de las más fáciles, pero quedó genial también. O sea, yo pienso que una vez que tú escuchas la obra con orquesta, es muy difícil escucharla con piano otra vez, que es una premiere, nunca se ha hecho nada para orquesta, y de hecho ya hay arreglo de Efraín mismo para orquesta de cámara, orquesta sinfónica y banda sinfónica de esta pieza, tanto de esta como el Rhapsody de la Fina.
Un gran agradecimiento de mi parte a Fabio Brum por haber aceptado y realizado esta entrevista. Y para más información acerca de esta grabación los invito a consultar como siempre nuestra página web www.naxosenespañol.com. Allí encontrarán más información acerca de la grabación, los artistas y también el sitio web de Fabio Brum. No nos dejen de seguir por nuestras redes sociales y los invito a un nuevo podcast de Naxos. Esto es música clásica. Chao.